Amigos televidentes, una vez más frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada sábado tratamos de hacer un análisis objetivo y desapasionado de los aspectos, de los problemas estructurales y coyunturales que acojan a la sociedad contemporánea dominicana, pero sobre todo basado, como hemos reiterado y reiteraremos muchas veces, basado en una mística y filosofía de hablar y de señalar, reseñar los momentos históricos que han sido determinantes para la supervivencia de este hábitat geográfico. Indudablemente que uno de los problemas fundamentales, uno de los problemas más trascendentes, el cual está atravesando la sociedad dominicana de hoy, es el problema migratorio haitiano. Hay mucha escuela de pensamiento, hay muchas corrientes, hay muchas posiciones encontradas sobre diversas personalidades de la vida pública sobre ese tema, e inclusive la Iglesia Católica, presidida por Monseñor Osoria, indudablemente, partiendo de lo que es la iconografía cristiana, ha mantenido indudablemente una defensa al trato, no diríase, porque ha habido una confusión con el concepto que ha plasmado la Iglesia Católica. Ha habido un problema de interpretación, porque la Iglesia Católica se ha referido exclusivamente al tratamiento que debe recibir una persona ya que ha emigrado, no se refiere a que apoya en ningún momento la emigración haitiana. Pero indudablemente este es un tema muy complejo. En nuestra historia contemporánea nacional hemos tenido autores que han enfocado ese tema de diversas ópticas o perspectivas. Sobresale frente a la historia contemporánea nacional los escritos sobre Manuel Arturo de Peñavalle, los escritos del doctor Balaguer, los escritos del antiguo secretario particular de mi padre y hoy destacado dirigente en la apertura y la democracia, el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Pero sin lugar a duda, uno de los problemas fundamentales que afronta este hábitat geográfico es la migración haitiana por una serie de factores, los cuales vamos a analizar esta noche, luego de la primera pausa de pasado y presente, y otros temas trascendentes de la contemporaneidad, con mi compañero en esta segunda etapa de pasado y presente, fino abogado y destacado luchador antitrujillista, como el destacado abogado doctor Sergio Germán Medrano. Con don Sergio Germán Medrano nos vamos a abocar a tratar estos temas fundamentales luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros una vez más don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. En la introducción que hiciste al programa, has tocado un aspecto muy sensible de la vida contemporánea en la República Dominicana, como es el problema de la inmigración haitiana. Pero fíjate que ese problema se acaba de trasladar ya no solo al territorio nacional, sino que se ha extendido a la inmigración dominicana en el extranjero. Resulta que con motivo de la celebración
de un nuevo aniversario de la restauración de la República, este año, el 16 de agosto, esa conmemoración tradicional de los dominicanos en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, se vio perforada, se vio penetrada por unos grupos haitianos que, enarbolando consignas propias de sus intereses particulares e incluso con una exaltación de Sonia Pierret, trataron de participar en el programa y condujeron a que la mayor parte de los dominicanos se abstuvieran de su participación, con lo cual el desfile del 16 de agosto de este año le quitó lucidez. Sí, no, fue un fracaso porque no fueron la mayor parte de los dominicanos, realmente. Ahora, es censurable esa participación de esos grupos haitianos. Primero, porque si tú analizas bien el proceso de la restauración, tú tienes que encontrar un antecedente en la guerra de independencia contra Haití, cuando Juan Pablo Duarte y el movimiento de los trinitarios organiza el hecho histórico de la Puerta del Conde. En la noche del 27 de febrero se inicia un proceso de expulsión del territorio dominicano de las fuerzas de ocupación haitiana. Pero esas fuerzas de ocupación haitiana tratan de retornar nuevamente al país cuando se inician las guerras de la independencia. Y esas guerras de la independencia hacen que surja como una figura histórica preponderante Pedro Santana, que es quien las comanda y es quien realmente le insufla un ánimo de lucha y de triunfo a las fuerzas dominicanas para rechazar a las invasiones haitianas. Pero Pedro Santana era un ateo que no tenía fe en que los dominicanos pudiéramos regir los destinos nacionales, y lo que hace es entonces que provoca en el año 1961 la anexión del país a España, que es una nueva ocupación del país por fuerzas extranjeras y una nueva mutilación de la soberanía nacional. Quiere decir que tú ves ahí cómo la historia crea una concatenación de hechos que conduce de la guerra contra Haití a la anexión a España. Entonces, si los dominicanos luchamos ya esa guerra de restauración, ya no con Pedro Santana, sino con la figura egregia de Luperón y los demás héroes de la restauración, no es posible que esos haitianos fueran al desfile de la restauración de la República Dominicana, no, oye bien, ni siquiera a exaltar el hecho heroico de la nacionalidad dominicana, sino a exaltar la figura de Sonia Pierret. Sonia Pierret puede ser una persona respetable desde el punto de vista de que ella defiende los intereses. Lo defendía, porque parece que ella murió hace varios años. Sí, está bien defendida. Pero fue una gran activista de los derechos civiles de la migración haitiana, que fue incluso reconocida por varias entidades importantes de la sociedad civil en Estados Unidos. Como y aquí debe reconocérsele su lucha por el reconocimiento de la nacionalidad a los hijos de haitianos, que realmente desde el punto de vista constitucional lo ameriten, porque en ese reconocimiento de nacionalidad hay unos puntos de discrepancia muy fuertes. Claro, con el concepto de transitoriedad. Pues como tú no podías decir, por ejemplo, el tema, don Sergio, delata del punto de vista jurídico, histórico, muy complejo, porque acuérdese que cuando la Suprema hace la primera decisión y establece el concepto de transitoriedad, fíjese que aquí había gente que tenían 20 y 25 años en un batey, entonces, por haber nacido, haberse criado aquí, bueno, el tema haitiano es complejo, porque hay muchos de esos descendientes de braceros haitianos que si realmente nacieron en la República Dominicana, los padres tenían un estatus migratorio regular en ese entonces porque venían contratados por el CEA. José Dael Cuello Hernández tiene un libro que es el punto de referencia para entender la contratación de los braceros haitianos, y a eso le pertenece la nacionalidad. Ahora, lo que ha pasado es que
últimamente por la misma inviabilidad del hábitat geográfico haitiano, ha venido en masa para la República Dominicana, ha venido los delincuentes, con esta última sonada que hubo allá de civil, todos los delincuentes soltaron la cárcel y están toditos aquí metidos. Entonces ya el problema adquiere una dimensión inusitada, al margen de los antecedentes históricos, que siempre es bueno recordarlo. Y prueba de ese problema de don Sergio, del tema de que el gobernador de Nueva York tratara de imponer esa presencia haitiana en el desfile dominicano, es un hecho grave, pero le voy a decir algo, no a la verdad histórica. La isla de Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, la isla de la Hispaniola, que como se conoce todavía hoy día en muchos libros de historia en Estados Unidos, ese hecho de esa incluso Haití y los intelectuales haitianos y los pintores haitianos han tenido más proyección internacional que muchos escritores dominicanos. Por ejemplo, Jacques Stefan Alexis, Jacques Rouman, una serie de escritores han querido una dimensión inusitada en sociedades como Francia, donde el nivel de lectoría y de cultura es mucho más elevado que el nuestro, pero también a los pintores haitianos. Entonces, en ese aspecto, el reconocimiento de Haití es mucho mayor que el de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que partir de ese hecho concreto a nivel universal. También tienen el mérito de que es uno de los países más pobres también, y por eso se destaca, porque es uno de los países más pobres del hemisferio. Pero me encanta lo que le quiero decir. Entonces, el tema es muy complejo. El tema es desde el punto de vista histórico, de todos los puntos de vista que usted lo analice. Y acuérdese también, y excúseme, porque ya le quiero ceder la palabra de manera permanente. No. Hay un libro que Fran Moya y Federico Enrique Crátero lo ponen como el libro clásico para entender el pueblo haitiano, que es el pueblo haitiano de James Legura, que es el famoso historiador norteamericano, que lo publicó en la Universidad de Yale en el año de 1947 y que fue reeditado por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos en los años 80. Ese libro es muy importante porque ahí uno aprende la diferencia abismal, que no es un problema racial, es un problema de visión hasta del mundo y de la sociedad, es un problema de visión de la religiosidad, de la cotidianidad, de la visión del mundo y de la sociedad, la diferencia abismal entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano, que no hacen factible la convivencia pacífica y civilizada entre esas dos visiones del mundo y de la sociedad. Y eso lo explica con mucha maestría en el mundo. Pero independientemente de la cosmovisión que tenga históricamente y actualmente la sociedad haitiana y la sociedad dominicana, e independientemente de las vicisitudes históricas, el hecho es que en cuanto al tema de la nacionalidad de los hijos haitianos, hay disyuntivas constitucionales muy serias entre la Constitución de Haití y la Constitución Dominicana, y eso crea un conflicto de leyes en el ámbito del derecho internacional público y del derecho internacional privado también. Porque el derecho internacional privado rige la nacionalidad. Claro. Ahora, si tú lees la Constitución de Haití, tú te vas a encontrar que dice textualmente que los hijos de haitianos son haitianos. Claro. No importa. Como los norteamericanos. Sí, donde quiera que nazca, donde quiera que nazca, es norteamericano. Quiere decir que un hijo de un haitiano que nace en la República Dominicana sigue siendo haitiano. Claro. Ahora, eso no quita la realidad de que en el país haya ya una cantidad inmensa de haitianos que no ha sido censada ni cuantificada. Exactamente, sino que todo lo que se hace son aproximaciones. Aproximaciones. Bueno, pero debe de pasar del 1.000.000 de personas. No, yo discutía con varias personas del Mirador de ese tema. Yo creo que estamos cerca de los 2 millones. Cerca de los 2 millones de haitianos. Quiere decir que lo que hay entonces ya es una realidad. Es una realidad social concreta. Eso plantea problemas económicos, problemas de sincretismo religioso, problemas de entendimiento también entre grupos étnicos de diferente origen y formación. Pero el caso es que esa actitud no debe llegar hasta el extremo ya de estar interfiriendo en los actos que celebramos los dominicanos para celebrar nuestros faustos históricos, nuestros triunfos en la reivindicación
de nuestro derecho a tener una nacionalidad. Y más como usted señala, con tanto acierto, un hecho de que tiene que ver con lo que es la restauración de la República, donde inusitadamente no tiene que ver nada con lo que es el problema dominico-haitiano, de su lucha histórica tradicional. Exactamente. Porque se quiere llevar camisa para abajo, porque es que esos países, y en eso el doctor Balaguer fue muy responsable, tuvo una visión de la nacionalidad muy depurada, eso hay que reconocerle, porque usted puede decir, bueno, era un hombre nacional, representaba la vigencia del neotrujillismo espiritual, la apertura y la democracia, pero tenía esa visión de Trujillo, de la defensa de este hábitat geográfico. Fíjense que Balaguer se opuso a la creación de los campamentos de haitianos en la frontera en los principios de los años 90. ¿Y qué conllevó eso como resultado? De que los norteamericanos maniobraran para sacar a Balaguer de la detentación del poder político. Si Joaquín Balaguer, le decía yo a Cándido Gerón anoche, si Joaquín Balaguer hubiese accedido, y a Jorge Rodríguez, que fue uno de sus más cercanos colaboradores de Balaguer, es decir, el doctor Balaguer hubiese accedido a la pretensión de las grandes potencias de Occidente, Francia, Estados Unidos y Canadá con relación al tema haitiano, Balaguer muere en el ejercicio del poder político en la República Dominicana. Sí, ok, pero ese problema haitiano y esa actitud ante el desfile dominicano es un reto. Lo que demuestra eso es que la inmigración haitiana en la República Dominicana y en el exterior, en su vinculación con los haitianos que están en Estados Unidos, los haitianos que están en la República Dominicana, está en una actitud retadora, está en una actitud confrontativa, porque a ellos allá se les dijo que se abstuvieran de ir, y ese gobernador de Nueva York no debió inmiscuirse en eso. Eso fue un atrevimiento del gobernador. Eso es una cosa que no tiene que ver con sus funciones en el estado de Nueva York. Claro, porque eso es un comité dominicano que maneja ese desfile. Exactamente. Él nada más nos queda la autorización. La ciudad da la autorización y cierra la calle. Y da la protección del lugar para que el desfile sea viable. El gobernador con lo que tenía que ver era con que se cumplieran las leyes del estado. Pero tengo entendido, se ha dicho así en ese periodismo, todavía no autorizado, ese periodismo rosa, que parece que él en su familia o la mujer tiene alguna vinculación de descendencia haitiana, que por eso eso fue lo que motivó a que tratara de mezclar la misma isla en un mismo desfile. Eso fue un error de él. Ahora, lo que sí es preocupante es la actitud retadora de la inmigración haitiana, porque eso puede conducir a confrontaciones étnicas aquí en la República Dominicana muy serias. No, que van a venir, ya se ha visto eso. Bueno, se han visto problemas, hermano, se vio un problema. En Baní, déjame decirte, en Baní, un 27 de febrero, en un barrio que se llama Santa Rosa, trataron el 27 de febrero de subir enarbolar una bandera haitiana. La gente se dio cuenta y comenzaron a reunirse gente en los barrios para ir al barrio Santa Rosa a bajar la bandera, a quitársela, a destruirla, y eso iba evidentemente a crear una confrontación. La policía intervino, no evitó que la gente que se estaba reuniendo siguiera y fue y bajó la bandera y el problema terminó ahí. Pero así se pueden suscitar problemas muy serios, y recuérdate que el genocidio del 1937, la matanza de haitianos de Trujillo, que eso fue una barbarie, ¿verdad? Una actitud de barbarie, porque Trujillo tenía un control rígido del territorio nacional, tenía un ejército muy disciplinado, muy bien organizado, y tenía mecanismos suficientes para haber trasladado a esa gente desde la frontera hasta su territorio. 100% de acuerdo. Los haitianos no tenían necesidad. Fíjense, soy un defensor de Trujillo, pero ahí eso es un hecho reprochable de toda la óptica de perspectiva de pensamiento. Una barbarie. Usted ha dicho una gran realidad y una idea y un concepto con mucha profundidad desde el punto de vista histórico, que no lo había señalado ningún ensayista dominicano. En ese contexto de la época donde se origina la matanza haitiana del 37, Trujillo tenía un ejército organizado con la suficiente destreza técnica y cantidad para desplegar a esos haitianos a su zona normal. Eso es primera vez que una persona dice eso, y estoy de acuerdo plenamente con usted. Exacto. Bueno, exactamente. Ahora, Trujillo no solo mató esos miles de haitianos, también tenemos que recordar que Trujillo era un criminal nato. Trujillo también
exterminó. Selectivo, como esos líderes. Sí, también. Frío y selectivo. Sí, sí, sí. Y fueron muchos los crímenes que ordenó, Sí. Muchos los crímenes muy resonantes de esa época. Aquí se mencionan de la era de Trujillo los crímenes más connotados. Galíndez, Claro, etcétera, Almoina. etcétera. Almoina. Mauricio Báez. Mauricio Báez, sí, Desiderio Arias, pero también hay muchos crímenes. Cipriano Vancouver. Sí, pero hay muchos otros crímenes. Por ahí está el crimen, por ejemplo, de Marrero Aristi. Claro. El Marrero Aristi, autor de esa obra clásica dominicana sobre los problemas de la caña y los problemas de los obreros agrícolas. La novela Over. Pero también, don Sergio, tenemos que destacar en Madero Aristi los 3 tomos de la historia dominicana. De la historia y la historia gráfica. Claro, esa mía, también. 3 tomos que se editaron en la era de Trujillo. En la era de Trujillo, un gran correcto. historiador. Sí, y es eso. El problema de Madero Aristi, don Sergio, y eso ya está documentado, fue un tema de que Madero Aristi se fue a Estados Unidos. Y como pasa a veces con muchas personas que detentan posiciones públicas, se creen de una vez que son presidenciables, fue a Estados Unidos, le dio una entrevista a Tax Sur, que era el famoso periodista norteamericano que hizo el bestseller en los años 80, Fidel Castro, un retrato crítico. Entonces le dio una entrevista y Trujillo se molestó con el contenido de la entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Viene él aquí, lo cita y lo lleva a Palacio. Trujillo comienza a conversar con él, agradecer los testimonios. No, déjame decirte, Marrero Aristi era antitrujillista. Marrero Aristi se sometió, como se sometió la mayor parte o la casi totalidad de los intelectuales dominicanos al régimen de Trujillo, porque le podía costar la vida. Pero te voy a contar esta experiencia personal. En el año 1958, por ahí, 57, 58, mi papá estaba vivo todavía y era muy amigo de Ramón Marrero Aristi y de su esposa Belisa. Y el matrimonio de Marrero Aristi y el de mis padres era frecuente que se juntaban los esposos y las esposas. Él iba a Baní a pasarse domingo, días de domingo, y ahí se reunía con papá, con César Herrera y con un grupo de... O sea, que usted lo recuerda bien. Sí, que eran intelectuales, ¿no? Y te voy a contar. Y un domingo, estaba yo sentado en el parque y fue un camarero de un restaurante que se llamaba El Bosque y me dijo que papá estaba allá en el bosque con una persona y que me mandaba decir que fuera por ahí, por allá por un momento. Ya yo estaba oyendo noticias en los radios, oculto en casa de Cuba y del extranjero, el programa de los exiliados dominicanos contrarios a Trujillo, calladito ahí, con el oído puesto en el radio. Y además ya había hecho manifestaciones en mi casa y respecto a la dictadura de Trujillo. Y papá me había reconvenido, me había aclarado que eso me podía costar la vida, que me podía costar la prisión, que me dejara de eso, ¿Cómo realmente le costó? Bueno, como después sí, cuando se organizó el movimiento revolucionario el 14 de junio. Pues ese día que yo fui al bosque donde estaba mi padre, con quien estaba era por Ramón Marrero Aristi. Y Ramón Marrero Aristi, papá me lo presentó, yo le dije, pues yo he leído su historia, sí, y yo conozco... Era el libro fundamental. Sí, y yo conozco, no, yo había leído, pues papá lo tenía ahí dedicado por el mismo Marrero. Y le dije, yo lo he leído y lo admiro usted mucho como escritor, etcétera, etcétera. Y él me dijo a mí, mira Federico, se llamaba mi papá, está muy preocupado contigo, porque tú estás teniendo unas inquietudes que en este régimen son peligrosas. En este régimen son muy peligrosas. Llévate de los consejos de tu padre, estate tranquilo. Y que sí, y me aconsejó en ese sentido. No me hizo ningún pronunciamiento antitrujillista ni nada. Yo no sé lo que estaban hablando, era mi padre. Pero ya yo sabía que Marrero Aristi, eso me demostró a mí que Marrero Aristi estaba en actitudes antitrujillistas. Y se conoce incluso que él, entre sus amigos, estaba promoviendo la formación de un movimiento contra 'muy en la intimidad de sus amigos más íntimos. Ahora,
cuando él va al extranjero, Taxul escribió los artículos, pero no lo mencionó porque él no le hizo una entrevista a Marrero Aristi. Marrero Aristi se reunió con él en un hotel de Nueva York. Y a Trujillo le pasaron la información. Y a Trujillo le pasaron la información, y cuando Taxul publica unos reportajes contrarios a Trujillo, y se publica, se interpretó que esas informaciones se la había suministrado Marrero Aristi. Marrero Aristi, Trujillo lo mandó a buscar, y la versión que hay, la más aceptada, porque hay muchas versiones, es que cuando estaba en su despacho, Trujillo lo increpó, comenzó a insultarlo. Hay gente que dicen que le dio una bofetada, otros dicen que no. No creo. Yo tampoco lo creo. No creo. Era tampoco un hombre así, no. Era capaz de todo, pero él mantenía las formas. Claro, al que él le dio fue con un bastón, fue a De Galinde cuando estaba despertándose en el palacio. A De Galinde sí fue que le dio. Sí, pero usted sabe por qué, por el tema de la paternidad de Ramfis. Sí, pero ese era un tema, el tema que más escozor le producía internamente. Claro, a su machismo, afectivo a Trujillo. Claro. Y que realmente, como dice Euclides, las investigaciones que hizo Euclides de Trujillo Monarca sin Corona, Ramfis era hijo de Trujillo, eso no es la menor. Sí, pero siguiendo con el tema de Marrero, Marrero ahí en ese momento parece que comenzó a sudar ante la situación que tenía. Iba a sacar un pañuelo. Dicen que iba a sacar un pañuelo, y un sicario internacional que había ahí de nombre Roberto Figueroa Carrión. No, Policarpio Soler. No, se dice que fue Roberto Figueroa. No. Acuérdense que Policarpio Soler fue el hombre que trajo a Batista de Cuba, que fue que mató a Juan Julio Morales, que era el administrador del Banco de Reserva. Pero oye, ¿cómo fue? Pero yo entendía, la historia siempre me ha dicho, yo me ha hablado que era Figueroa Calderón. Dicen que no, Figueroa Calderón estaba ahí, y Carrión estaba ahí, pero quien estaba también Policarpio Soler, que era un sicario y andaba entre los guardaespaldas de Trujillo después que vino de Cuba, huyendo. Es lo que vino como de guardaespaldas de Batista, eso es lo que no, pero sí, pero Trujillo peleó con Batista. Exacto. Y él se quedó así, no, espérate. Policarpio Soler tenía una relación con Johnny Aves desde América del Sur. Claro. Sí, claro. Policarpio Soler cayó preso en Cuba y tuvo que irse huyendo. Entonces se fue a América del Sur y allá contactó con Johnny Aves y se puso al servicio de Johnny Aves y cometió con una banda de sicarios allá en América del Sur varios crímenes. Johnny Aves, cuando viene de América del Sur, lo trae también aquí, a la República Dominicana, y está ahí, y es quien le hace los disparos a Marrero Aristi y lo mata. Lo dispararon, lo sacaron del Palacio Nacional. Sin autorización del jefe. Sí, sin autorización de Trujillo, así fue. Porque él no dio la orden. No dio las instrucciones. Se lo llevaron. Lo que pasa es que también todos los crímenes que se cometían en la era se los atribuían a Trujillo. Sí, pero él no se sabía lo que iba a pasar después. Pero mientras tanto hay que decir que no dio las instrucciones, sino que fue ese accidente que se originó ahí. De ahí lo sacaron del palacio y se lo llevaron a la carretera entre Jarabacoa y Constanza. Y lo simularon el clásico accidente. Que era el modelo, el paradigma de Trujillo. Igual que de las Mirabal. Que le empujaron a un vehículo y se fue. Tú sabes lo que pasó con Policarpio Soler después. Oye, cómo era porque el nieto de Trujillo está diciendo que va a venir al país. Pero hay que ver lo que esa era. Cuando Policarpio Soler... Sí, pero le voy a decir una cosa, haciendo un paréntesis para que usted siga con Policarpio, pero hay que reconocerle que eso decía yo, don Sergio, y parte del estudio que usted y yo analizamos la semana pasada, de la visión del mundo y de la sociedad y del destino dominicano, que tiene una parte de la juventud dominicana, se está reflejando en que esos candidatos atípicos estén cogiendo una fuerza inusitada políticamente hablando. Yo le decía a una gente, mire, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, un gran amigo de mi padre, amigo suyo, un penalista de primer orden, un profesor, un hombre, y pariente. Claro, un hombre apasionado, un hombre todo lo que usted quiera, pero hay que reconocer la brillantez como penalista y como hombre, que un hombre instruido y preocupado por el destino de su país. Equivocado no, estemos de acuerdo no con él, pero Bicho Castillo es un dominicano de sección. Bicho Castillo tiene 40 años haciendo actividad política, o 50 años. Claro. Y entonces viene un muchachito ahí, nieto de un gran amigo mío que fue el propulsor del arte dominicano y que le dio valor al artista dominicano, como fue el Roberto Nicolás Nadel, uno Karim Abunabá, y se pone a hacer una candidatura de casínico del distrito. Entonces saca más votos en las elecciones distritales que Vincho a nivel nacional. Imagínate. Entonces, ¿qué le indica eso a usted?
que el país está en el suelo, está, o sea, lo que usted mismo hablaba, la juventud dominicana, y entonces eso ha hecho que esos candidatos atípicos, usted habla del nieto de Trujillo, pero yo creo que usted vea la fuerza que ese muchacho está cogiendo, y sobre todo en el estado de Nueva York. Óigame, los diputados de ultramar, eso de seguro que ningún partido internamente va a tener en la próxima elección un diputado de ultramar, va a ser el partido que él va a postular, acuérdense, se lo dije hoy. Bien, pero para que tú veas. Y Bernardo Vega dijo que ya en Galo hoy tiene un 8%, o sea, que puede ser en un momento determinado, no puede ser presidente obviamente, porque no tiene la categoría ni la fuerza, y nosotros tampoco nosotros tenemos que ser realistas también. No. La gente pensante, para nosotros salir del PLD tenemos que ver bien a quién se le va a entregar los destinos nacionales, porque también entre los que están aspirando a sustituirlo, yo creo que lo que pueden hacer es agravar el problema de estabilidad geográfico. Y mire que yo no soy político. No, pero usted me encanta lo que decir. Sí, entonces, sí, está bien, pero el hecho de que existan males no significa que hay que caer en algo peor. No, exactamente. Entonces, eso es lo que yo me refiero, exacto. Lo de Ramfi Trujillo, el hijo, es Ramfi que se llama, es algo peor que cualquier otra situación, porque como ya primero antes debo decirte que eso es una fantasía, eso de que él va a hacer y tenga 8% no, y 10, 15, 40, lo tiene don Sergio. Pero constitucionalmente no puede ser Sergio, postulado, mire, perdón, déjame, constitucionalmente no puede ser postulado a la presidencia de la República porque se necesitan dos condiciones concurrentes que él no reúne. Primero, que como hijo de una dominicana o dos dominicanos nacidos en el extranjero necesita tener 10 años. ¿Tú entiendes? No, pero acuérdese que Angelita nació aquí y su papá también. Sí, pero él nació en el extranjero. Pero se está cogiendo hijo, la nacionalidad de la Constitución de No, pero dice el artículo 21, 23, no recuerdo bien, de la Constitución, en uno de sus párrafos, que los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero, que es el caso de él, un hijo de dominicano nacido en el extranjero, para ser postulado a la presidencia de la República, necesitan haber estado residiendo en el país durante un periodo ininterrumpido de 10 años. Y él no ha tenido 10 años viviendo en este país, de residencia establecida, claro, porque tiene que establecer su residencia legal. Claro. No es venir a decir con un testigo, no, yo estoy viviendo desde hace 10 años. Así es que ese no puede ser presidente de la República aquí por ahora. No, yo lo sé, pero estamos hablando de eso, pero lo que yo le quiero... Pero vamos a ver a dónde íbamos. Sí, pero antes de hacer esta aclaración, arrancamos con Policarpio y con Madero Aristi. Lo que yo le quería aclarar, que independientemente de eso, sea de nuestra simpatía o no, el hombre tiene una fuerza inusitada en las redes sociales, una serie de cosas que van a ser determinantes, porque el problema de las redes sociales, no sé, lo que ya para las próximas elecciones de 2020 van a ser determinantes. Pero es que yo te estoy diciendo que eso tiene sus causas en fenómenos sociales, claro, que se están produciendo en el país actualmente. Ese es el único origen de eso, es ese. Coyuntural. Exacto. Son asuntos coyunturales. Pero oye, para que se vea lo que era su abuelo Trujillo y lo que él puede representar. Ya tuviste que Policarpio Soler fue quien mató a Madero Aristi sin ordenárselo a Trujillo, sencillamente porque fue a sacar un pañuelo. No, y él se confundió, pensaba que era un arma que iba a sacar. Pero él debió esperar que sacara el arma, que el arma no le daba tiempo, él le tiraba lo mató antes de lo mató porque hizo así ya, él no sabía. Lo que pasa es que Policarpio Soler había matado cantidad de personas en Cuba y América del Sur, era un sicario patológico, era un criminal. Hubo que matarlo aquí cuando mató a un funcionario tan serio como... No, oye lo que le pasó entonces a él, pero ¿por qué lo mató? Oye, Trujillo, cuando Policarpio Soler viene aquí, le regala 250,000 pesos en dólares y en pesos. Es un negocio entre dos gánster, Trujillo y Policarpio Soler. Policarpio Soler va y deposita ese dinero en el Banco de Reserva. ¿Y qué pasa? Que después él va a sacar el dinero al Banco de Reserva. Y un hombre muy serio y muy respetable. Muy honorable. Muy honorable. Amigo Balaguer lo dice en la memoria de Cortesán, la era de Trujillo. Apellido Morales. Y Bernardo Vega lo dice también. Sí, apellido Morales, creo que es Juan Morales. Juan Julio Morales. Morales, algo así. Juan Morales. Le dijo que
que él no podía sacar ese dinero, porque claro, ese dinero estaba ahí por instrucciones de Trujillo. Sí. Él tenía que pedir instrucciones a Trujillo. Y Policarpio Soler, cuando parece que ya tenía en mente... Trujillo lo llamó, dice Bernardo hizo, Vega que Trujillo lo llamó y le dio autorización a que lo retirara. No. Pero después lo mataron en el camino. No, esa no es la versión. La versión es que él le dijo que no y Policarpio Soler se rebeló y comenzó a pronunciar palabras e improperios contra Trujillo. Sí, improperios contra Trujillo, que Trujillo era un esto, aquello, aquí lo tiene, y que era un ladrón, perdón. Sí, y ¿qué hizo Juan Morales? Fue donde Trujillo y se lo comunicó. Entonces Trujillo le dio instrucciones, los dos los mandó a buscar al Palacio. Trujillo, después que le dieron la información, los mandó a buscar al Palacio a los dos. Y estando en el Palacio, cuando salieron de ahí, se montó Morales, y en el carro de Morales se montó atrás Morales y Policarpio Soler, y ahí Policarpio Soler sacó una pistola y mató a Morales y se dio a la fuga. Trató entonces, estaba buscando refugiarse en una embajada, pero no le dio tiempo, y ahí lo mataron, y lo agarraron donde está hoy en la Abraham Lincoln, en la cercanía de la clínica de medicina avanzada, y se lo llevaron a un hospital del Seguro Social donde lo recibieron un médico. ¿Y tú sabes quién era el paramédico que estaba ahí ese día que lo atendió? Julito Jacín. ¿Cómo va a ser? Julito Jacín. El que estaba estudiando medicina, Sí, o se había graduado ya, no sé. Claro. Y fue de lo que atendió a Policarpio Soler. Quiere decir que es una historia que refleja lo que fue la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y refleja cómo fueron los crímenes de la era de Trujillo. Y eso que se menciona, los por ejemplo, crímenes como el de Marrero Arístico, y como yo te dije, el de Malmoina y el de Galíndez, etcétera. Pero por ejemplo hubo otro crimen. Te voy a mencionar dos crímenes más allá en el área de Baní, que es donde yo nací, conozco bien su historia. Sí, un Larancuén que mató también, pero hubo un crimen ahí, un crimen que involucró a varias personas. Fue un hermano de aquel líder revolucionario dominicano que venía desde la era de la Manigua, el general Miguel Ángel Ramírez. Ramírez. Bueno, un hermano de él, cuando Miguel Ángel Ramírez estaba en el extranjero y estaba conspirando y formando una invasión contra Trujillo, lo habían calificado como enemigo del régimen. Y un día, como a las 2 a las 3 de la tarde, Federico Fiallo, un coronel de nombre Federico Fiallo, y otro coronel, Alcántara. Ese Alcántara, un famoso asesino del campo de concentración que había en Azua. Alcántara. Bueno, Alcántara. Esos dos fueron y lo esperaron después del cruce del puente, cruzando el puente de Isabel. Él iba en un camión e iba con su chofer, con los peones y con varios infelices que él le daba bola desde la capital de San Juan, porque tenía un camión para transportar mercancía. Ahí lo pararon y Federico Fiallo le dice, tú sabes, lo mira y le pregunta, ¿tú sabes quién soy yo? Y él le dice, bueno, usted no es más que el coronel Fiallo. Yo no soy más que el coronel Fiallo. Y le dio un empujón. Y ese Prin se llamaba, Prin Ramírez. Ese señor reaccionó fuerte y violentemente y le dio una galleta a Federico Fiallo. Ahí mismo lo acribillaron, lo mataron ahí mismo. Pero no conforme como lo habían matado, ya no podía quedar rastro del crimen. Había que simular un accidente. Y a lo mismo de Marrero, allá entre Constanza y Jarabacoa, agarraron el camión, agarraron al chofer, al peón, y agarraron a los 4 o 5 infelices, los llevaron a unos precipicios que había en el cruce de Azua, entre Baní y Azua, en un sitio que le llaman la curva, qué sé yo, tenía un nombre. No, el cruce de Azua, así, más arriba del cruce de Azua, en una loma, y ahí, por ahí ya muerto,
Lo mataron a bayonetazo, a tiro, y lo derricaron con todo y el camión. Después lo trajeron a Baní. Por cierto, tú sabes que ese día, eso fue el año 57, 58, por ahí, ese día el doctor Viriato Alberti, estaba en una conversación con otro médico allá, que era primo mío, Víctor Medrano, y le estaba diciendo que había sido una masacre. No se sabía nada. Yo, muchacho, oigo la palabra masacre y después le pregunto al primo mío, a Víctor, ¿qué pasó ahí? Le digo, Víctor, tú estabas hablando con el doctor Alberti y ustedes hablaron de masacre, que lo masacraron. ¿Qué es eso de masacre? Me dice, mira, ni te se ocurra hablar de eso. Ni te ocurra no menciones eso jamás. Esa palabra, porque eso te puede costar a ti un asunto muy serio. Ahí yo caí en cuenta que se estaba refiriendo a lo que hicieron con Prince Ramírez y la demás gente del camión. Sí. Don Sergio, hablando del tema del Trujillo, bueno precisar en honor a la histórica, y eso lo demuestra con mucha propiedad don Bernardo Vega en su libro Armonia de Galíndez y otros crímenes de Trujillo en el exterior, que el crimen de Galíndez, el crimen de Armonia, que tuvo por cierto como tutor de Nafi y fue el famoso autor de la obra Falsa Amistad, una vez que María Martínez se cogió con que ella era dramaturga, ¿te acuerdas? Que era escritora de teatro, y fue que él escribió que decían, fue Armonia, Falsa Amistad, en la ciudad corriendo humor fue Armonia. Entonces eso, y Mauricio Báez, en un programa que tenía Enrique Cotubana Matí en La Habana, lo entrevistó, y esas tres figuras, los crímenes de esas tres figuras obedeció específicamente a que los tres cuestionaron la paternidad de Trujillo sobre Banfield. Eso lo explica Bernardo Vega. Cuando en una entrevista en la CMQ de La Habana, Mauricio Báez comienza a hablar y menciona ese tema, le dice a Cotubana Amadí, eres hombre muerto, no debiste tratar temas personales, mezclarlo con la política. Y efectivamente, esa declaración decretó la muerte de Mauricio Báez. Eso Bernardo Vega lo explica con autoridad de cosas juzgadas en esa obra muy documentada. Bueno, don Sergio, vamos a hacer ahora la segunda pausa de pasado y presente para luego seguir conversando sobre estos temas históricos que revisten vital trascendencia para la comprensión de este hábitat geográfico. Debemos pasar mi trasero, pero no podía interrumpir porque no está bien. ¿Cuántos minutos van? ¿Cuánto queda? Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Tú sabes otro crimen también que espantoso, que ocurrió en Baní, y son de los crímenes poco conocidos. El del doctor Félix Peguero Lora, un prominente abogado banilejo, un hombre muy inteligente, gran orador. Y no se le ha rendido el homenaje debido, no hay calle. Sí, sí, en Baní hay una calle con su nombre. Pero fíjate, porque esos crímenes tienen a veces tienen sus raíces históricas. El padre del doctor Félix Peguero Lora se llamaba Pablo Peguero,
y fue el presidente de la Alianza Nacional, el partido de Estrella Ureña, que al fin y al cabo fue el que enfrentó a Trujillo, claro, en el 1930. Exacto. Y se quedó, a mí me han contado allá que le ponían letreros, después que Trujillo se estableció en el poder, lo acosaron, ponían letreros injuriosos en su contra el padre. Después, ese abogado tuvo una actitud de defender mucho a la gente pobre, sí, mucho sin interés, defendiéndolo, tener un alma noble. Bueno, así es un Aníbal Suárez, Virgilio Bello II, ese grupo, y Abelito con los presos, 12 años a la guerra. Exactamente. No, bueno, él no era con presos, sino con gente... Con gente no de común, exacto, pero le quiero decir, pero con ese espíritu de desprendimiento, de humanismo, así mismo, de amor al prójimo. Correcto. Pero parece que tuvo rivalidades políticas con personas del régimen de Trujillo. Y entonces, Trujillo, y esto lo oí yo de voz de un coronel, o un ex coronel, que dijo que fue quien recibió la orden del mismo Trujillo, y me lo relató de la siguiente manera. Dijo que un día estaba Trujillo en la casa de Caoba, en Fundación. Esa era una casa que había construido totalmente de caoba, y donde él iba a tomar trago, a llevar mujeres, y se retiraba ahí a su vida muy privada. Una preciosa casa. Sí, y tenía ahí también, de ahí era que manejaba los caballos y las vacas y los animales que tenía desde esa casa. Que fue Florencio Silva, aquel que fue director de Puertos Internos cuando Balaguer fue administrador de la Hacienda Fundación. Bueno, ya tú ves. El caso fue que Trujillo, me contó él que él estaba ahí junto con otros militares un día, y Trujillo le dijo que ya estaba cansado, expresó la palabra que estaba harto con los informes que recibía sobre Felito Peguero, y que le dijo a él, que era el jefe de la guarnición de San Cristóbal en ese momento, del ejército, que se ocupara de resolver ese problema. Una orden de muerte. Pero me dijo ese coronel, que él fue al otro día, por la mañana tempranito, a la Hacienda Fundación, porque Trujillo se levantaba muy temprano a ver vacas y a caballos y a eso. Que por cierto, usted menciona eso, le voy a hacer algo aquí, porque aquí también, en la historia dominicana, hay mucho temor. Ahí usted menciona la Hacienda Fundación, donde estaba el ganado más selecto, porque había que reconocer que Trujillo era un hombre, que todas las cosas lo hacía era con gente de primera. Y hay un libro de historia dominicana, para que usted se vea. No estoy diciendo nada porque son dos grandes amigos de mi padre, y yo les debo gratitud, porque eran amigos de mi padre de verdad, como eso, bueno, Luis Amía Matió y don Antonio Inver Bandera. Pero hay un libro de historia dominicana que se puso a circular en el Archivo General de la Nación, y después fue recogido, que yo tengo un ejemplar, sobre la Hacienda Fundación, donde dicen que después de la muerte del 30 de mayo vieron a Antonio Inver Bandera, Luis Amía Matió, sacar cabeza de ganado de la Hacienda Fundación. Bueno, eso es un libro, digo, está haciendo esa parte está anecdótica, bien, no estoy denostando a esos dos cerros. Incluso en el bumper de pasado y presente sale una foto de mi papá con don Enrique Cabral, que era su íntimo amigo, y Luis Amía Matió. Mi papá no hacía nada aquí en este país sin consultarle a Luis Amiama, y a la desaparición física de Luis Amiama, ese lugar afectivo lo ocupó don Fello Bonelli. Prosiguiendo con el hilo de la conversación del asesinato del doctor Félix Peguero Lora, porque es bueno que se conozcan esos héroes anónimos, barbaries de la era de Trujillo. Y esos héroes anónimos que dieron su vida. Ese coronel fue y le dijo a Trujillo, jefe, ya yo di orden de resolver el problema de Felito Peguero en Baní. Me dijo que él se lo dijo esperando que Trujillo tuviera una reacción de decirle, de eso así. O ponlo preso y espera que yo te avise, pero que Trujillo no le contestó ni una palabra. Bueno, eso condujo a que ese abogado fuera, un día que vino de Baní aquí a Santo Domingo, fuera detenido por personas que obviamente eran esos mismos criminales y sicarios de que hemos hablado del régimen de Trujillo, y lo mataron a puñaladas. Wow. Sí, lo mataron. Yo recuerdo... ¿Usted recuerda la época del crimen? No, y recuerdo más. Ese caso yo lo recuerdo muy... Con mucha lucidez. Y con mucho dolor, porque yo venía de mi casa para la escuela
y un tío mío estaba casado con una hermana de él, es decir, que había un vínculo familiar. Y cuando yo iba pasando por la casa donde él vivía, estaba la puerta abierta, era temprano, antes de las 8 de la mañana, acababan de traer el cadáver y se oía un hombre que se quejaba dentro. Y yo, muchacho, al fin, entré por la sala, seguí hasta donde se oía el quejido. Y cuando llegué, estaba en el baño de esa casa, en el suelo, el doctor Félix Peguero Lora. Wow. Y yo lo vi con unas punzadas así, wow, en el vientre. Y ese señor le decía, mira, Felito, le decían Felito, mira lo que te han hecho, mira lo que te han hecho. Bueno, ese fue un día de luto en Baní. Y murió posteriormente con los quejidos. No recibió asistencia. No, estaba muerto ya. El que se quejaba era el otro. Ah, el papá. El que lo estaba bañando. Okay. Parece que un amigo de la familia o alguien. Wow, qué pena. Estaba. Y ese día fue un día de luto en Baní y hasta la fecha. ¿Y qué edad tenía don Felito, cuando lo asesinaron, 39 años, joven, 40 años, 41 años. Un hombre de una formación intelectual sólida, gran abogado y, como te digo, generoso y de una vida social muy importante en Baní, con muchos reconocimientos y sencillamente producto de esa época donde hasta por celos políticos una gente podía convencer a Trujillo de que asesinara a cualquier persona, como fue ese caso, porque ese no era un luchador antitrujillista, porque no lo había en esa época todavía, ¿tú entiendes? Las luchas antitrujillistas, después que se aplastaron los movimientos estudiantiles del 1946, aquella actividad antitrujillista del 1946 que hubo y que bueno, Mauricio Báez fue uno de los protagonistas de esa época. Y fíjate, lo asesinaron en Cuba, otros se fueron hacia el extranjero. Y allá lo alcanzó el brazo de Trujillo también. Allá lo alcanzó el brazo de Trujillo, tanto allá como aquí. Y posteriormente, ese camino, ese recorrido sangriento de Trujillo continuó todavía hasta el último día de su vida. Estaba Trujillo ordenando muertes de personas que él consideraba que eran adversos a su régimen. Sí, porque esa intimidad con Johnny Abe le afectó mucho a él al final. Eso mismo hasta lo reconoce en Trujillo, Monarca sin Corona. Y también Jean-Paul Huize Delgado, que son los dos autores predilectos con relación al tema del trujillato en la sociedad dominicana. Pero es que Trujillo no fue a partir de aliarse con Johnny Abe pero en los años 50 que vino su etapa de decadencia donde cometió. Bueno, acuérdese que Trujillo era un asesino selectivo, como dice Euclides. Los crímenes de él eran crímenes políticos muy selectivos. Pero ya con Johnny Abe García se cometieron muchas imprudencias que llevaron al traste con la misma existencia del trujillato. El crimen de las hermanas Mirabal. ¿Quién era el director del cine? Johnny Abe. Era yo. Entonces, ese tipo de imprudencia que dieron al traste con la tiranía de Trujillo fue bajo ese maridaje de Trujillo y Johnny Abe que le afectó mucho la permanencia de Trujillo. Y te voy a decir algo anecdótico, hasta dónde llegó la relación de Trujillo y Johnny Abe. A mí me contó un ex gobernador del Palacio Nacional al final de la era de Trujillo, y que después lo siguió siendo durante los tiempos de Balaguer y los demás gobiernos que vinieron, que Trujillo, que era un hombre que lo que tomaba, los tragos que tomaba, era Carlos I, un coñac español que se lo preparaban especialmente para él. Me dicen que con la fotografía de él y el nombre de él. Imagínense. Lo que hizo fue ya al final que a las 11 de la mañana bajaba de su despacho del palacio a un salón donde había un piano y mandaba a buscar a un guitarrista que trabajaba en el Banco Central y comenzaba a beber Bermúdez Blanco con Johnny Abe y a oír música. Un hombre que anteriormente trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde con una siesta. Claro, un trabajador incansable. Y estaban haciendo la fundación a las 5 de la mañana a veces. Sí, lo cual indica que Johnny Abe arrastró a Trujillo no solo a crímenes,
se consustanció con él en los crímenes porque no lo arrastró. Fue un aliado Sí, pero en consonancia con la mente el mismo criminal de Trujillo. El mismo Ramfi y la doña María Martínez no veían con buenos ojos la relación de Trujillo y la influencia que ejerció Johnny Abe. Y sobre todo a partir de la muerte de las hermanas Mirabal, que Sí. eso fue lo que llevó al trate y las invasiones de Constanza Mamón y Terondo, ya eso ya definió Sí, pero la salida política de Trujillo del escenario. En esas invasiones ahí también se manifestó la crueldad de Ramfi Trujillo. Claro, claro. Porque Ramfi Trujillo fue el autor de esos crímenes de guerra. Claro. Fueron crímenes de guerra. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado al final del espacio de tiempo que es pasado y presente. Y esta noche, a don Sergio Germán Medrano evocar de manera anecdótica muchos aspectos de crímenes importantes que sucedieron en la era de Trujillo, no dejo esta noche de rendir homenaje a quien Euclides Gutiérrez Félix y yo hemos definido como el mártir del antitrujillismo, como fue Miguel Ángel Feliu Barceno, que vino en Luperón, Cayo Confite y en Constanza, Maimón y Esterondo. Nosotros los dominicanos que disfrutamos de esta democracia, de este ambiente de libertad, debemos rendir tributos a esos grandes dominicanos, porque por el sacrificio, por la entrega pristina e inmaculada de su amor a este hábitat geográfico, es que hoy los dominicanos disfrutamos de esta democracia, aunque esté plagada de imperfecciones, pero por lo menos podemos expresarnos libremente, como lo hacemos cada sábado don Sergio Germán Medrano y yo ante el país. Buenas noches, amigos televidentes.